El presidente actuó en forma que rescata, recupera la condición democrática, o que, como señala Raimundo Rivapalacio en su artículo El caos foxista, señala lo siguiente, que al final estamos presenciando el propio naufragio del presidente, y que para quienes están en la superficie sí se le considera esto democráticamente, pero quien piensa un poco más se dará cuenta que la pesadilla apenas está comenzando. Lo dice nuestro amigo Raimundo Rivapalacio. ¿Tú crees que el presidente rescata para sí mismo esta condición democrática? Mira, yo creo que el presidente actúa aquí como jefe de Estado y se da cuenta que cometió un error, porque yo sí creo que todo el proceso se inicia con un asunto eminentemente político. Sí, se aprovecha la parte jurídica para tratar de limitar o eliminar. Alejandro dijo que era inicialmente jurídico y que después se convirtió en político, ¿no es así? Y bueno, pero tú dices que es al revés. A nivel de los particulares, sin lugar a dudas, y en el primer momento en que el juez dictamina que hay un desacato, ese momento es eminentemente jurídico. Pero había la posibilidad de que el Procurador General de la República procediera, el Ministerio Público contra Andrés Manuel no procediera contra Andrés Manuel, y se decide proceder contra él en un momento, bueno, bajo una historia nacional en que los desacatos no es propiamente lo que se persigue de oficio, ¿no? Y se pretende o exhibir a Andrés Manuel o se pretende marginar lo de la carrera presidencial. Finalmente llega la situación a tal extremo, y ahí es donde ahí yo creo que los políticos siempre quedamos mal. Si hacemos lo que dicen, eso es cierto. Siempre es tremendo. Si no, ¿cómo es posible que llegue el presidente a ese extremo de ir a negociar político? ¿Negocia políticamente? ¿Cómo es posible que negocie políticamente? Yo creo que al país, ¿qué le convenía? ¿Le convenía lo que hizo el presidente? Olvidemos ahorita, luego analizamos si esto va a consolidar o va a demeritar o va a crear un caos. En este momento, seguir por el camino en que íbamos hubiera puesto una polarización social, una población política que no sabíamos el desenlace. Y yo creo que el presidente nunca hay tarde, ojalá hubiera actuado, ojalá no hubiera habido desafuero, ojalá en la Cámara se hubiera parado, no se paró, y ojalá el presidente a lo mejor indujo para que no se parara en la Cámara, presionó para que no se parara en la Cámara, pero cuando se da cuenta de que la situación puede desbordarse, actúa con madurez. Yo finalmente creo que el presidente, qué bueno que hizo lo que hizo, y yo esperaría, y sé que sigue, yo esperaría que esto nos enseñara que por la vía de tratar de acabar con el enemigo no se puede, ¿no? Aquí no es la guerra total o la exterminas o nada, aquí más vale una buena paz negociada, un exterminio total. ¿Qué sigue? Mira, poner en orden la vida política nacional, que no se pone en orden nada más por esto. Siguen muchas cosas. Yo creo que lo que seguiría es que los partidos adelantaran los procesos internos y mandaran de candidatos a los que son candidatos. Lo que nos ha pasado en los últimos años es que los candidatos son jefes de gobierno, son secretarios de gobernación, son gobernadores, y entonces has creado un caos de gobierno, porque ni se dedican a ser candidatos, pero contaminan la acción de gobierno. Yo lo que sigue, que en los próximos 3 meses, los que quieran ser candidatos, que se salgan del gobierno, dejen gobernar a los que quieran gobernar, y ellos se dedican a hacer política. Hemos simulado unas no candidatos, cuando todos son candidatos. Nadie reconoce que es candidato y todos están todo el día haciendo campaña política. Bueno, el propio Andrés Manuel López Obrador decía, denme por muerto. Lo escuchamos durante más de un año decir eso, ¿no? Sí, denme por muerto, pero anda recorriendo el país. Igual Krill, denme por muerto, pero anda viendo por qué comités del PAN se reúne. O Madrazo está haciendo para ver cómo saca a todos los demás. Yo creo que en este momento lo que convendría es ya decidir real. Se adelantaron las elecciones, aceptémoslo. Y que los candidatos se vayan a las elecciones y que dejen un jefe de gobierno que se dedique el 100% del tiempo a gobernar la ciudad, un secretario de gobernación que sea creíble para llevar acuerdos, igual un presidente del PRI que se dedique a lo que tiene que hacer como candidato y no a ver cómo elimina a los contrarios, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto y más, pero ahora vamos a otros ángulos. Única. Esa es la única, no, que por cierto fue contra el propio presidente. Fueron medios de comunicación, fueron instituciones académicas las que empujaron. No fue una decisión presidencial, estaba ya listo y el presidente tuvo a bien
tuvo la voluntad política para hacerlo. Tuvo la sabiduría de momento de haberlo hecho. Yo creo que es como en todo, o ves el vaso medio lleno, medio vacío. Sí. Decir que en ese sexenio no ha habido ningún acuerdo no es real. Si yo estoy en el Poder Legislativo, yo te puedo hacer una lista de 300 leyes que cambiamos, algunas muy importantes, en el sector financiero muchísimas, en fin, yo creo. Es la transición pactada que no existe. Yo creo que se ha ido avanzando. Sí es cierto que un gran pacto que se hubiera esperado después de la llegada a la presidencia de la República del presidente Fox, un gran pacto, con una agenda completa política, económica y social, no se dio. Y lo que ha salido en un clima muy enrarecido de mucho desgaste político. Culpa de todos, y eso hay que aprenderlo, porque si no aprendemos de estos 5 años, el sexenio que viene va a ser exactamente igual, y es el riesgo que el sexenio que viene sea exactamente igual, como vienen las cosas, una elección muy pareja, con dudas en quién va a ser el triunfador probablemente, con un Congreso dividido, con gobernadores de todos los partidos políticos. Si no hacemos algo, y yo digo en los próximos meses, y ojalá podamos aprovecharlo, tenemos el riesgo de que el próximo sexenio, cuando menos empiece, igual que como ha pasado los 5 años que llevamos. ¿Y esto será posible sin las reformas del Estado? Sí, porque hay 2 tipos de reformas. A ver, la reforma... Mira, hay una muy importante, por ejemplo, la Procuraduría. Si hubiera sido una Procuraduría autónoma, no hubiera habido el problemón que tuvimos. Yo me iría a consolidar en lo que resta del sexenio las instituciones. La Procuraduría, el Ministerio Público, la Auditoría Superior de la Federación, las empresas públicas. Saquemos a las instituciones del Estado de la grilla política. Y aquí han estado en medio de la grilla. Pero por eso empezaría la reforma. Mira, esta es una parte muy importante porque nos olvidamos de las cosas. El procurador Macedo, que es el chivo expiatorio de este asunto, ¿no? O sea, no es un tipo que hizo mal su trabajo, por lo tanto lo despiden. No es por eso. No, es un chivo expiatorio. El procurador Macedo perdió un amparo ante el Poder Judicial para no proceder contra Andrés Manuel López Obrador. Es decir, él tuvo que proceder contra su propia voluntad. Bueno, procede, lleva a cabo todo. Es un problema del Congreso. O sea, el Congreso debe haber actuado en todo caso como sucedió en Estados Unidos con Clinton y el caso de Mónica Lewinsky, que hay un trabajo político del fiscal. También, en Italia con Berlusconi. Sí, es el fiscal contra Clinton, llega al Congreso para la votación de la destitución y el Congreso decide que había una enorme carga política y rechaza la destitución. ¿Aquí qué hizo el Congreso? ¿Cuánto? 360 votos. La Cámara de Diputados. Dije Congreso, no Congreso de la Unión. El Congreso, Cámara de Diputados. 360 votos. ¿Por qué? Porque actuaron en función de una línea de partido. ¿Sabes cuál es otra parte del problema de esto? Que no hay incentivos, ni hay castigos. Es decir, si tuviéramos un sistema político de incentivos donde los diputados se tuvieran que reelegir, estarían actuando de otra manera. Pero eso, Raimundo, forma parte de reforma del Estado. Bueno, pero de las instituciones, por supuesto. Pero rechazaron la reelección de diputados. Ahí es donde yo creo que... Recientemente. El Senado y después de que estaba firmada por todos, lo que es increíble. Si tampoco hay incentivos en el sistema político, pues entonces vamos a tener este tipo de yo creo que otra cosa que yo aprendería en función de lo que tú dices de quién le dio la orden, porque es orden, bueno, no la orden, la presión a los diputados para que votaran a favor del desafuero, los partidos políticos. Así es. Con los partidos políticos, los coordinados parlamentarios se disciplinan a los partidos políticos. Ya lo que tenemos que aprender es que los partidos políticos siempre se van a estar peleando. Los partidos políticos no están para llegar a acuerdos. Los partidos políticos están para ver cuál es la diferencia con los demás y cómo le ponen piedras en el camino a los demás. No, pero también para llegar a acuerdos, Demetrio. En general no, los acuerdos se llegan en el Congreso y en legisladores o parlamentarios muy alejados o con mucha autonomía de los partidos políticos. Dejemos que los partidos hagan su trabajo electoral permanente y por eso la reelección es importante. Démosle al legislador la autonomía para decidir en función del Estado, no en función del partido. Pero a ver, Demetrio, aquí viene otra cuestión que es de tiempos. Los partidos políticos se están pasando en procesos electorales todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso siempre enrarece los acuerdos que se pueden dar en las cámaras. Sí tiene que haber una reforma en ese sentido para establecer un calendario único. El año pasado tuvimos 10 elecciones de gobernadores. Y otras 4 locales.
Entonces hubo 14 elecciones, fue la mitad del país. Y ahora ya las dividieron, cada gobernador la ha dividido en 3, para que él pueda imponer a los demás. Realmente no es posible esta dinámica, es un desgaste impresionante y adicionalmente no puede haber entonces el espacio necesario para que puedan sentarse los partidos políticos y legisladores. Problemas institucionales que existen. Que haya acuerdo. ¿No? Y entonces ya empezamos a entender cuál es la complejidad del problema. Pero, ¿no? Pero dentro de esta complejidad, ¿no les parece a ustedes que teníamos que enfilar para lo que sigue la preocupación de los estudiantes que nos rodean, de las personas que están aquí con nosotros, de los que están ausentes, de los correos electrónicos que recibimos y telefonazos? Eran en este sentido: pregunten sobre lo que viene. Hemos estado preocupados y discutiendo durante más de 11 meses, prácticamente un año, algo que a la luz de la historia después va a parecer como nimio, en virtud de que no resolvió nada. El problema, Raúl, es que tenemos una dinámica que lo que viene puede cambiar en 2 horas, y si cambia en 2 horas puede cambiar en 2 días. Eso es lo que ha sucedido. Entonces es la volatilidad total. Tenemos una volatilidad política. Creo que esperemos que se aterrice un poco y se enfríen los ánimos, ¿no? Todavía el PRI está muy enojado, Madrazo está muy enojado, Choifet ya quiere devolverle el fuero. Claro, otra cosa. Yo sería ideal, si fijamos reglas claras para la transición o para la elección, se abre un espacio muy breve de tiempo, probablemente de ahora al mes de octubre de este año, para avanzar en 5 o 6 reformas fundamentales para darle mayor fortaleza al sistema político. Las que estamos comentando aquí no son muchas. No es la gran reforma de parlamentarismo, no es la gran reforma de segunda vuelta, no, vamos a consolidar la autonomía del Ministerio Público. Es fundamental, eso es para fundamental. Que ya le creamos a alguien, porque la Corte es el único árbitro. Metamos más árbitros, ¿no? Más árbitros que les tengamos confianza. Oye, al único que le tenemos confianza es a la Corte. A todo lo demás no le tenemos confianza en la Procuraduría, no le tenemos confianza en los jueces, no le tenemos confianza plena en la Autoridad Superior de la Federación. Estamos destruyendo el IFE. No le tenemos plena confianza. Entonces, yo creo que es importante al Poder Judicial, una serie, fortalecer, ¿no? Yo creo al que Estado. Todo esto ha sido un proceso también que ayuda a la concientización. Sí, y que eso es algo fundamental. La segunda, que están dando las condiciones para que haya un diálogo constructivo. Pero ¿cuál concientización? Pues yo sí lo veo que hay una concientización social. 2.6% de cada 10 mexicanos no creen en la legalidad. Sí, es tremendo. Pero la realidad 39% quieren mano dura. ¿Dónde está la concientización? ¿Qué hemos hecho para construir una cultura política? Tan sencillo de que todo esto era uno de los grandes temas relevantes que estaba llegando al ánimo social. Y la gente si analices, estos son los políticos, estamos viendo las incidencias de apatía en las elecciones. Yo ya quiero imaginarme las elecciones presidenciales social. No, yo lo que pienso es que debería haber otro tipo de actitud política. Bueno, eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy, que si esto llega a una concientización social, y que hay posibilidad de un diálogo, se debe buscar un diálogo. Aquí hay 2 cosas, ¿no? Una, sí, yo creo que estuvimos a punto de llegar al límite de una confrontación política, que todos los políticos tenemos que aprender, de que por esa vía no vamos a ningún lado. Claro. ¿No? Se abre un espacio. Ojalá se fijen reglas claras pronto para que se renuncien todos los que quieran ser candidatos, porque son los principales responsables de este pleito político. Los principales responsables de este pleito político tienen nombre y apellido. Son los 3 candidatos a la presidencia de la República. Todo esto tiene que ver con 2006. Saquemos los de 2006, hagamos una agenda. Sí. No me cabe la menor duda. Hagamos una agenda mínima de trabajo. Y yo creo que aquí sí, aunque parezca negativo, la gente está adquiriendo también una conciencia, ¿no? Con todo esto que tú dices, la población está adquiriendo una conciencia. Y en lugar de conciencia, ¿no tendríamos que pensar en lo siguiente? El papel que han tenido los medios de difusión, y de manera muy relevante la radio y la televisión, medios concesionados. Digamos, en la época de Salinas hubiera sido imposible que se diera esto debido al rígido control que existía en los medios de difusión. ¿No puedo hablar del tema? Porque nada más ellos 2. No, por supuesto que tú también, pero quiero decir, los medios no es relevante, claro. Pero el hecho de que sean realmente masivos, la radio y la televisión, nos está indicando de manera muy clara que todo esto se pudo hacer debido a la participación de los medios. No los estoy alabando. No estoy diciendo. Yo no digo esto. Yo no digo que hay que alabar. Nada más hablamos de la participación. 15 años. ¿Ah, qué? Hemos regresado 15 años. Entre más apertura, entre más libertad hemos ganado, más sectarios nos hemos vuelto. A ver, desarrolla más esto, René. Bueno, videos, la parte más espectacular de los últimos meses.
¿qué fueron los videos? O sea, los videos fueron el equivalente visual de un boletín de prensa. ¿Por qué? Porque llegaron los videos y las televisoras directamente los transmitieron. No aportaron contexto. No dieron el derecho de réplica a las personas involucradas previamente. No dieron los antecedentes. Oye, René Bejarano estuvo en todas las estaciones de radio y televisión. No, sí. René Bejarano después. Pero estaba presente el día que le presentaron el video. No, pero eso, sí. Por supuesto. Ese no es un procedimiento. O sea, el procedimiento correcto, periodísticamente hablando, era, está el video, se da el contexto en el momento del por qué, en qué momento se estaba dando ese tipo de grabación, se ubica su contexto político adecuado, se ubica a los personajes y se le dice a René Bejarano previamente, tengo un video donde tú apareces recibiendo dinero, tienes de dos, me das una entrevista para explicarme qué es lo que sucedió o te invito a que veas. Pero una pregunta, René, tú que has sido periodista toda la vida, por eso lo estoy ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Antes esto sucedía, pero no salía. Ahora a lo mejor sale fuera de contexto, pero sale. Es decir, hace 10 años... René Bejarano no me merece el mínimo respeto. Lo sé, pero no me parece correcto. Pero ¿tú no crees que en eso también hemos avanzado? Hoy a lo mejor no es el método adecuado. A lo mejor no está dando la oportunidad a él mismo de defenderse. Fue manipulación. Pero hace 10 años, esto no hubiera salido nunca. Fue manipulación de medios. No hubiera salido, una. Y dos, la realidad es que a lo mejor no era el mejor ejemplo. Bueno, no la mejor, no era el mejor ejemplo. Porque ese video era indefendible. Pero sí, yo creo que se tiene que hacer un mecanismo de buscar una réplica. Que es parte de lo que se ha estado checando en la Cámara de Senadores. Sí, porque hablamos de decir, no se había hecho una reforma porque se había hablado de una autorregulación de los medios. Y todos los medios estuvieron de acuerdo en eso para que no hubiera una reforma a la ley. Pero lamentablemente los medios no han tenido su capacidad para autorregular. Es que eso no sucede en el mundo. No existe el derecho de... Pero fue una propuesta de los propios medios. Sí, pero la manera como los ingleses, que es una sociedad tan organizada que ni siquiera tiene una constitución, tiene una autorregulación, porque permanentemente el gobierno inglés dice, o se autorregula o no me meto. O sea, hay un proceso de inhibición, o sea, una autorregulación per se. Pero yo leí hace poco un libro de Kapuczynski sobre los cínicos no son para este oficio, sobre los medios. En todo el mundo pasa lo mismo. Claro. En todo el mundo ya no son los dueños de los medios, no son empresarios de la noticia ni de la prensa, son empresarios que quieren ganar dinero. Y en todo el mundo la noticia espectacular ha hecho que se pierda seriedad en la prensa internacional y nacional. Y manejan intereses. Sí, bueno, en México lo que hemos vivido en las últimas, lo que vivimos en el Congreso, de presiones, sobre todo de algunos medios, es tremendo. Ahora, déjame regresar al punto de Raúl. ¿Por qué digo que hemos regresado? Porque hemos visto en los medios, no la polarización, hemos visto en varios espacios propaganda, no información. Hemos visto informaciones que no son informaciones, que son editoriales disfrazadas de informaciones. Hemos visto campañas propagandísticas en favor de uno o de otro. Por eso digo, en la medida que hemos ganado libertad, hemos perdido en rigor y en seriedad. Eso es lo que digo, que aquí los medios no aprobamos esta prueba,